y operaciones, dice, de la entidad. Entonces, el MPA, dice, también debe contener información y antecedentes y operaciones de la entidad. ¿Ya? Los antecedentes deben formar parte del legajo permanente de auditoría. Solo deberían ser mencionados las modificaciones institucionales que se hayan producido por efecto de nuevas disposiciones legales o por normativas que hayan emitido el ente que ejerce tuición o la propia organización, no dice eso, ¿no? Sin embargo, no es objetable, dice, una descripción breve de los antecedentes correspondientes a la creación de la entidad. Bella Marisma, pregúntamenos. Buenos días, licenciado. Disculpe, ¿qué es legajo permanente? Hablamos pues que la anterior clase, ¿te acuerdas que hemos dicho? Hay dos tipos de archivos de los auditores, ¿no? Archivo corriente y el archivo permanente. Eso es lo que estás preguntando, es el legajo permanente. Legajo permanente. O sea, en el archivo corriente, como saben ustedes, en resumen, se va toda la documentación de la auditoría anterior que ya no se va a volver a utilizar en gran parte. En cambio, en el archivo permanente, es por eso que su nombre permanente o legajo permanente es la documentación que se va a seguir usando en lo que significa las próximas auditorías, en particular la auditoría de confiabilidad que estamos haciendo. Por eso esto está, dice, en el archivo o legajo permanente, la descripción breve de los antecedentes correspondientes a la creación y lo sacamos del archivo permanente para ejecutar nuestra auditoría. Eso es, Marisa. Muchas gracias, licenciado. También en ese aspecto hay que considerar específicamente, dice, la estructura organizativa, los riesgos de la organización. Eso sería en relación al 1.2. El 1.3 dice naturaleza de las operaciones. O sea, debemos tener conocimiento en la organización, qué se hace, cómo se hace, para quién se hace, dónde se hace. Lo que nos va a permitir facilitar la identificación de áreas de riesgo. Eso, ¿no? Nos va a identificar áreas de riesgo y mejora el desarrollo o la ejecución de la auditoría. Específicamente, se debe obtener información, dice, en relación a la naturaleza de las operaciones, aspectos concernientes al marco legal y objetivos de la entidad, métodos de operación, características de los clientes y usuarios y o beneficiarios, métodos de distribución y almacenamiento, factores anormales y estacionales que afectan la actividad, principales insumos y procesos de compra, fuentes de provisión principal de proveedores. Yo estoy leyendo para que me pregunten, ¿no? Características de los inmuebles principales y principales. Sí, dime. Tengo una consulta. El inciso G, que dice fuentes de provisión y principales proveedores, la parte de fuentes de provisión, ¿podría explicarlo, por favor? Ya, o sea, por decir, en la organización donde estamos haciendo la auditoría de confiabilidad, es una entidad que fabrica bienes y servicios, bienes, fabrica bienes, fabrica productos. Entonces, ejemplo, la empresa gubernamental de papel board, por decir, ¿no? Para fabricar el papel tiene que comprar insumos. ¿Y quién les da los insumos? Esas son las fuentes de aprovisionamiento, ¿no? O sea, fuentes de provisión de los
y principales proveedores. ¿Quién nos vende y quiénes son los principales? A eso se refiere. Ya, seguimos. Licenciado, buenas tardes. Una Sí. preguntita. ¿Qué son los factores anormales, por favor? Eso es importante, ¿no? Y esencial. Más bien lo que nos podríamos poner inicialmente énfasis en la segunda parte que dice factores estacionales. Primero eso explicaremos. Entonces, dentro de la organización, por decir, sea una empresa que fabrica refrescos, por decir, ya gaseosas, ¿ya? Entonces, el consumo va a ser mayor en verano, primavera, y para invierno, otoño va a caer sustancialmente. Esos son los factores estacionales que inciden en el desarrollo de la organización. Y en referencia a lo que significa los factores anormales, sería lo que estamos viviendo actualmente, la pandemia, ¿no? Es un factor 100% anormal que ha destruido todas las organizaciones en todos sus aspectos, ¿no? Tanto públicas como privadas. Un factor totalmente anormal. Pero vayamos a un aspecto más consciente, más concreto en la consideración de un factor anormal, es que el gobierno, el Estado, fije en relación al producto que fabricamos unos precios independientemente del costo de fabricación. Es un factor anormal, ¿no? Porque nuestro producto está en función de los insumos que incluimos en fabricar y un margen de utilidad para la empresa. Pero si el Estado, si producimos a 10 y el Estado nos dice que vendamos a 7, es un factor totalmente anormal. ¿Has entendido, verdad? Sí, Dime pues. licenciado, muchas gracias. Después dice, Licenciado, sí, ¿me dime, podrá explicar el inciso I, por favor? sí, pero todavía no hemos acabado de leer, pues leeremos todito, ¿ya? F, principales insumos y procesos de compra, fuentes de provisión y principales proveedores, características de los inmuebles y principales maquinarias, acuerdos laborales existentes, injerencia de la entidad tutora y otras entidades relacionadas en las decisiones de la entidad, estructura y patrimonio de la entidad, fuente de los recursos incluyendo donaciones y financiamiento interno y externo, número de empleados de la entidad y acuerdos laborales existentes, estructura y patrimonio de la entidad, describir las fuentes de recursos incluyendo donaciones y financiamientos internos y externos. Y adicionalmente debe incluir un detalle de los hechos y transacciones individualmente significativos que requieran un tratamiento específico del alcalde. Pero veamos la primera parte en relación a la naturaleza de las operaciones. Ahora sí, tu pregunta, ¿cuál era? El El inciso I, inciso I, sí, por favor, licenciado. o sea, acuerdos laborales existentes son a lo que llega a consensuar la gerencia con el sindicato de la empresa, ejemplo, no solo el salario, pero no solo salarios, ¿no? Llegan a acuerdos, por decir, de otro tipo, de que los trabajadores exigen al gerente que les provea de seguridad industrial, seguridad laboral, que les dé ropa adecuada para el trabajo, les dé casco. Entonces, esos acuerdos laborales inciden en la estructura de costos en las finanzas de la empresa. Entonces, es parte de la naturaleza de las operaciones que debemos considerarlo en lo que va a significar y lo que estamos haciendo ya más específico el proceso para definir cómo vamos a hacer la auditoría y qué vamos a ver. ¿Qué más? Ya pues, Licenciado, el inciso J, injerencia de la entidad tutora. ¿A qué se refiere entidad tutora, por favor?
Ya hemos dicho que hay entidades gubernamentales en particular que por encima de ellos tienen las entidades rectoras o tutoras que ejercen la dirección y las direcciones generales en las otras instituciones. Varias veces hemos puesto el ejemplo del Ministerio de Salud, que es la entidad tutora del Hospital de Clínicas que está en Miraflores. Entonces, el Ministerio de Salud como entidad tutora define las políticas generales, las directrices generales sobre los que va a actuar el Hospital de Clínicas. Entonces, si estamos haciendo la auditoría interna de confiabilidad en el Hospital de Clínicas, debemos considerar dentro del contexto de la naturaleza de las operaciones todos los instructivos que han recibido de su entidad tutora, que en el ejemplo es el Ministerio de Salud. ¿Ya qué más? Uno más para disimular, pues. Licenciado, también me podría con respecto a métodos de operación, licenciado, el inciso B. Los métodos de operación en realidad se refiere a todas las actividades que debamos desarrollar en lo concerniente a lo que realiza la entidad. Ejemplo, en la fábrica, donde se inicia el proceso de fabricación, departamento A pasa al de B, pasa al C. Estos son los métodos de operación. Pero en lo que más se conocen todos ustedes, en el área contable financiera, ¿cuáles son sus métodos de operación? Ingresa la documentación, se clasifica la documentación en tres partes. Uno que son el legajo de ingresos, otro legajo de egresos y otro de operaciones de transacciones que no representan flujo financiero. Después de eso, ¿qué hace? Eso se transcribe, se elabora el comprobante contable, se introduce al sistema. Después de eso, el sistema nos emite libros mayores, auxiliares, estado financiero. Toda esa cadena son los métodos de operación. Pero así estemos haciendo la auditoría de confiabilidad en forma genérica, no detallada, específica, debemos conocer los métodos de operación de la gerencia de ventas, de la gerencia de producción, junto a la gerencia financiera, las más importantes, y algunas actividades de operaciones de la gerencia administrativa. A eso se refiere los métodos de operación. Ahora, ¿cuál más? Ya, seguimos entonces. Aquí hay un aspecto importante que eso deberían preguntarme. En lo concerniente dice que adicionalmente incluyen detalles de hechos y transacciones individualmente significativos. O sea, cuando dice individualmente significativos, son lo que son así pondremos, transacciones y operaciones de riesgo. Eso se refiere, ¿no? Que requieran un tratamiento específico en el alcance, ¿sí? Ejemplo, podemos poner, ejemplo, la cartera de cuenta por cobrar. Que requieran un tratamiento específico en el alcance, que probablemente en el análisis que hemos hecho ya anteriormente, fundamentalmente de los sistemas de control interno, ¿se acuerdan que dijimos, evaluamos los sistemas de control interno? Primero, y les he dicho, nunca más en su vida van a olvidarse, a determinar el grado de confiabilidad. Y segundo,
Este grado de confiabilidad nos va a determinar la naturaleza, la oportunidad y la extensión de los procedimientos de auditoría que vamos a aplicar. Entonces, esto es el tratamiento específico que vamos a determinar, además de todos los incisos que hemos leído, que son más genéricos. Seguimos entonces. 4 dice. 4 dice, debemos ver, dice, los sistemas de información financiera contable. A esto les gusta, ustedes dominan por esto. Más que yo domino eso. Porque ya les he dicho, ustedes son y van a ser inicialmente auditores contables financieros. En cambio, yo soy, les he dicho también, auditor interno operativo. ¿Sí? Y seguimos entonces, dice, que veamos, dice, aquí está, esto lo perdí. Los sistemas de información financiera contable. Se debe explicar, dice, el sistema financiero contable utilizado por la organización, para el cual se detallará la información financiera emitida por la entidad y registros contables presupuestarios utilizados, como así también la periodicidad con que se emite dicha información. Por tanto, debe incluirse una breve descripción de la configuración vigente del sistema de procesamiento electrónico de datos y normas de seguridad implantados sobre los datos procesados. Entonces les pregunto a ustedes, ¿a qué se refiere específicamente cuando nos dice que debemos explicar el sistema financiero contable utilizado en la organización? ¿A qué se refiere? Ya pues dime, ¿sabes? Lee eso, ya, ahí está. Lee eso. Entonces he preguntado, ¿para qué se debe explicar el sistema financiero contable utilizado en la organización? Para detallar la información financiera emitida por la entidad y registros contables y presupuestarios utilizados, como así también la periodicidad con que se emite dicha información. Entonces, ¿para qué debemos aplicar el sistema financiero? Para conocer cómo funciona. Esta es la palabra, ¿sí? Es lo que hemos dicho acá afuera, ¿no? En lo que significa dónde está la naturaleza que estamos viendo, qué se hace, cómo se hace, para qué se hace y dónde se hace. Entonces, acá estamos viendo cómo es la auditoría contable, cómo se hace específicamente la parte financiera contable, más específico la parte contable. Eso se refiere. Adicionalmente dice, debemos ver, dice, los sistemas y controles financieros contables, los sistemas de contabilidad presupuestarios aplicados, las prácticas utilizadas para la administración de fondos, el grado de centralización o descentralización de las actividades contables financieras, los principales procedimientos administrativos contables, los métodos de evaluación y las principales prácticas y principios contables aplicados que utiliza la entidad para preparar sus registros y estados financieros, así como también la existencia de cambios en su aplicación respecto al ejercicio anterior. Ahora sí, las preguntas. Lluvia de preguntas. Ya pues. La Marisa, ¿qué pregunta? A ver, ¿dónde está la Marisa? Licenciado, ¿nos puede explicar el inciso C, las prácticas utilizadas para la administración de fondos? Ah, ya. Entonces, bien sencillo. Los fondos son administrados por la gerencia de tesorería. Y en la gerencia de tesorería puede haber dos tipos de prácticas, ¿no? Una práctica es que la más correcta en mi criterio, los ingresos del día deben depositarse al siguiente día o al primer día hábil en la cuenta bancaria. Pero puede haber otra práctica, especialmente en las empresas privadas,
algunos gerentes prefieren, en relación a los recursos financieros, colocarlos en una bóveda dentro de la propia empresa. Entonces, en resumen, se refiere el inciso a C, cómo cuidan su dinero dentro de la empresa. A eso se refiere. Ahora, joven Sirpa, pregunta. Licenciado, tengo una consulta. Licenciado, buen día. ¿Podría explicar sobre el inciso D, el que refiere al grado de centralización o descentralización de las actividades contables? Ya, primero el joven pidió la palabra y después estamos listos. Dime, Sirpa, ¿qué quieres preguntar? Licenciado, yo soy Ramos y Ah, ya, no he leído bien, pues ya. Me decías el D, el grado de centralización de las actividades contables y financieras. Hasta ahí. Primero explicaremos, ¿no? Entonces, por decir, tomaremos como ejemplo Banco de la Unión, tomaremos como ejemplo Entel. Por naturaleza tienen sus oficinas distritales y implícitamente tienen una descentralización de la contabilidad, ¿sí? Entonces, eso está estrechamente vinculado en la forma que se procesa la información contable, dónde se centraliza, dónde se concentra y cómo se emiten los estados financieros. Y además, ahí mismo está, dice, los principales procedimientos administrativos y contables. Entonces, en ese contexto está la normativa que estamos aplicando en relación a la elaboración de los estados financieros y específicamente el decreto supremo que reglamenta en el marco gubernamental el sistema contable presupuestario. Eso sería, señorita. Había otro joven que quería hablar. Sí, licenciado, bueno, sí, licenciado, soy yo. El Dime. inciso D, en el mismo caso, pero un poco más a detalle, cuando indica la centralización de las actividades contables del sector público, se refiere a que la contabilidad se consolida mediante el SICOES y a partir de ahí se emiten los informes de los estados financieros. Claro, o sea, básicamente en lo que significa Entel, tomaremos como ejemplo, Banco de la Unión, ¿no? Tienen su sucursal, que es diferente de agencia. Eso también vamos a diferenciar. ¿Qué es una sucursal? Es que una agencia. La sucursal elabora sus propios comprobantes, registros contables y estados financieros. En cambio, la agencia solo hace sus registros contables y manda a la matriz, a la casa central, no elabora estados financieros. Entonces, en el caso gubernamental, específicamente en lo que quiere el joven que le explique, todas las entidades gubernamentales actúan como una agencia, no elaboran estados financieros, solo hacen registro de los comprobantes contables y preparan estados de cuenta que son remitidos al Ministerio de Hacienda y que a partir del SICOES y otras entidades concentran y elaboran los estados financieros, uno diferenciado para cada ministerio en este caso y después un estado financiero consolidado ya de todo el movimiento de las entidades gubernamentales. Ese sería el detalle de la explicación, joven. Muchas gracias, licenciado. Ya, ¿algo más? Licenciado, el inciso F, ¿me puede explicar, por favor? Las principales prácticas y principios contables aplicados que utiliza la entidad para preparar sus registros de estados financieros. Entonces, si es una entidad gubernamental, ya he dicho que básicamente todo lo que se refiere a las prácticas y principios contables están definidos en lo que es dentro de la ley 78, el sistema contable presupuestario, que tiene su reglamentación genérica en el decreto supremo y su reglamentación específica en el contexto de lo que significa cada entidad, cada organización. A lo que quiero llegar, ¿no? O sea, si hablamos de una entidad privada, los principios y las principales prácticas y principios contables aplicados en la empresa están en función a lo que ha emitido el Colegio Nacional de Auditores de Bolivia, referente precisamente a los principios
contables y a las prácticas que se debe utilizar. En cambio, las entidades gubernamentales tienen su marco referencial propio. Con una aclaración que lo que ha dicho el Colegio de Auditores en relación a prácticas, principios, también lo aplican las entidades gubernamentales. Solo que en caso cuando exista contradicción en lo definido por el Colegio de Auditores y en lo definido por las normas gubernamentales, tiene prevalencia la norma gubernamental. Estamos hablando ahora en los aspectos contables presupuestarios. Y dice además, dentro del contexto de la naturaleza de las operaciones, hay que, dice, también ver la existencia de cambios en su aplicación respecto al ejercicio anterior. Ayer, por ejemplo, no sé, usted creo que era que me comentaba en cuanto al cambio del tipo de inventario de webs a PES o LIFO a FIFO. Eso lo consideramos entonces en el contexto del análisis de la naturaleza de las operaciones. Ya, seguimos entonces. Sí, yo pienso que ya ahí sería lo más importante. Tal vez esto. Sí, es importante, el último párrafo, ¿no? Porque ahora está de moda todo lo que es sistemas electrónicos. Entonces, cuando estamos viendo esto, ¿ya? Esto estamos. Sistemas de información financiera contable. Dentro del sistema de información contable, dice, también se deberá incluir una breve descripción de la configuración vigente del sistema de procesamiento electrónico de datos y normas de seguridad implantadas sobre los datos procesados. También deberán ser descritos los problemas detectados en la aplicación de los principios de años anteriores a fin de tener una idea global de la planificación. En realidad, lo más importante de acá deberá incluirse una breve descripción de la configuración vigente del sistema de procesamiento electrónico de datos. Eso sería lo más importante porque nos está diciendo en el trabajo de la elaboración del MPA debemos incluir una breve descripción del sistema de procesamiento de datos en cuanto a qué tipo de información ingresa al sistema y qué tipo de información emite el sistema, qué tipo de software está utilizando el sistema. Y aquí algo más importante todavía de eso, no sé en qué parte he leído. Sí, creo que no está, pero sí, entonces lo anotan ustedes. Además, se debe describir también brevemente los sistemas de control interno en relación a 3 puntos específicos. Controles internos en relación a la información y documentación que se va a procesar. El más difícil, el más importante, los sistemas de control interno del sistema que procesa, del software que procesa. Y tercero, los sistemas de control interno a la información emitida ya. ¿Sí? Entonces, en 3 niveles aplicamos los sistemas de control interno. De este último, ¿alguien quiere hacer una consulta, una pregunta? Yo les hago la pregunta que ustedes debían haberme hecho. ¿Y cómo evaluamos los controles internos del sistema, del software? O sea, el software está dentro de la computadora. Y el anterior controles internos podemos evaluar como auditores en qué documentación vamos a procesar, cómo la hemos clasificado, seleccionado, ejemplo, comprobante, ingreso, traspaso. Y también lo que ha emitido el sistema, podemos procesar los controles internos en relación a la calidad y garantía de la información emitida, ya sea libros mayores, subsidiarias, etc. Fácil a los dos lados. Pero ¿qué hacemos en la verificación de los controles del software que está dentro de la propia computadora, el sistema que está en la computadora? ¿Cómo podemos garantizar que está procesando adecuadamente la información que estamos introduciendo y que por tanto podemos confiar en la información que está emitiendo?
¿Cómo creen que se evalúa los sistemas de control del software? Y además que tenemos que evaluar como auditores, por si acaso. ¿Cómo hacemos? A ver, ¿quién una idea? Licenciado, yo tengo una idea. A ver. En el ejemplo este de evaluar los sistemas, es decir, si los libros mayores están bien consolidados, mediante ya sea fórmulas, mediante el Excel, por así decirlo, en un ejemplo muy básico, si estos se consolidan de manera correcta y al momento de hacer los ajustes correspondientes, las fórmulas están bien establecidas de forma que al exportar los datos finales en los balances o en diferentes tipos de informes, los importes sean correctos, es decir, que todo el proceso de formulación, consolidación y exportación están... A ver, te explico. Vos has entrado a la tercera etapa. Entonces, en la tercera etapa probablemente, no, he dicho que sí, podemos evaluar y hasta en cierta manera confiar en la información emitida por el sistema. ¿Sí? No hay problema, eso es lo que has dicho vos. Pero nuevamente la pregunta, ¿y cómo confías que el sistema está procesando bien? ¿Sí? O sea, en palabras más sencillas, ¿no? Y todos sabemos que se puede hacer magia con los sistemas, ahí está. ¿Sí? Y en eso no somos expertos, ya me están entendiendo dónde estoy queriendo llegar. Pero, o sea, a lo que quiero decirte, ¿no? Puede estar bien bonito lo que ha emitido el sistema, pero en el fondo siempre va a haber la duda si está garantizado por controles que tendría que tener el sistema que opera dentro de la máquina. Entonces, es la pregunta, ¿qué hacemos? Licenciado, a ver, tal vez buscar defectos que provoquen la mala operación dentro del sistema. Ya está bien, a ver, ¿quién más quiere hablar? Miriam. Lice, tal vez apoyarnos con el trabajo multidisciplinario de un experto en sistemas. Excelente, esa es la respuesta. ¿Sí? Esa es la respuesta. ¿Sí? Y yo lo detallo. Bien, tu respuesta excelente está. Entonces, en todas las unidades de auditoría interna y en las empresas privadas de auditoría externa, los auditores recurren a un experto en informática, obviamente que conozca de contabilidad y que le pedimos al gerente que nos apoye con ese técnico para que nos evalúe la calidad de los controles internos del sistema, del software que está en la computadora. Entonces, tanto para los auditores externos como para los internos, el gerente manda al experto, el experto es capo ya, saca su CD, lo pone a la computadora y en minutos emite la información en relación a la confiabilidad del sistema en el manejo de sus controles internos, ¿ya? O sea, ¿cómo saca esa información? Saca, como hacemos nosotros en la evaluación manual de control interno, si les han debido enseñar también, hacemos un rastreo. ¿Saben qué es el rastreo, verdad? Entonces, el rastreo en la evaluación manual de los sistemas de control interno es, por decir bien sencillo, les voy a explicar. Llega dinero a la empresa y ¿quién recibe? Estamos haciendo el rastreo. Al recibir, ¿dónde registra? Estamos haciendo el rastreo. Después, ¿dónde entrega? Al que recibe, ¿qué documento le hace firmar? El que recibe el dinero, ¿qué hace? Ya, hacemos todo el seguimiento del control interno del manejo del dinero en la empresa. Eso es el rastreo de control interno. Ahora, igualito hace el software dentro de la computadora, todo un seguimiento que no lo podemos hacer ya nosotros porque no somos expertos en sistema. Y además el que viene, el experto ya tiene modelos de evaluación de sistemas contables computarizados, porque aclaro, no todos son igualitos. Cuidado, crean que todos los softwares son igualitos. Hay variaciones. Entonces el experto en informática no solo tiene un CD, pues
tendrá 3, 4, 5 CDs que introduce a la computadora, lo configura en lo que considera necesario y emite los informes. Y ahí tenemos un detalle específico del funcionamiento de los controles internos de la información procesada dentro de la computadora, ¿sí? Entonces eso nos garantiza ya para poder confiar recién en la información emitida. Antes no podemos confiar, tenemos la duda, ¿sí? Y todo lo que le estoy diciendo antes se hacía manualmente, pues, pero ahora como se procesa en sistemas, todo el proceso contable financiero, requerimos un apoyo técnico, ¿sí? Y no es difícil, pero tampoco es fácil, ¿no? Es en forma inversa, ¿no? Cuando un informático está viendo área contable, tiene conocimientos básicos de contabilidad, entonces pide ayuda a un auditor experto en contabilidad. Igualito acá pedimos ayuda a un experto en sistema. ¿Qué lo tienen? En las empresas privadas especialmente, no solo 1, 2, 3 tienen expertos en sistema que apoyan en todas las auditorías que se realizan. En las unidades de auditoría interna de las entidades gubernamentales, en algunas, en las grandes hay un experto y en las medianas no existe. ¿Y qué hacemos para solucionar el problema? Hablamos con el gerente y el gerente nos envía un técnico de la propia empresa para que nos ayude y colabore en la evaluación de la confiabilidad de los sistemas de control interno introducidos en el software que está elaborando nuestra contabilidad. ¿Has entendido, verdad? Sí, dime pues, o no, dime. Ya pues di algo, Marisa. Miriam, ¿quién Sí, licenciado, se ha preguntado? entendió. Sí, Lice, muchas gracias. Ya, 5 dice. Exámenes de teoría practicados anteriormente. Esto es fácil, pues, ¿no? O sea, para empezar, si estamos haciendo auditoría de confiabilidad a través del auditor interno dentro de la organización, ya ha habido el año pasado una auditoría de confiabilidad. Y por eso dice, se debe explicar las auditorías realizadas por auditoría interna, auditoría externa, ente tutor y la Contraloría General del Estado, ya no es de la República, es del Estado. Eso es fácil, ¿no? Ver los exámenes anteriores, en realidad del año pasado, no anterior, del año pasado, que es hecho en nuestro caso de la auditoría de confiabilidad, y si es auditor externo, la auditoría externa de razonabilidad, que nos sirve para nuestros objetivos. Entonces, dentro de ese contexto, específicamente debemos ver, dice, lo que es los objetivos de la evaluación para... perdón, yo me estoy saltando acá directamente a los objetivos. Ya, al 1.6. Evaluación de los sistemas de información contable y de control. ¿Sí? 2 cosas son, ¿no? Uno, los de información contable y otros, los sistemas de control. ¿Cuál es el objetivo de la evaluación de estos sistemas? ¿No? Básicamente, el objetivo de evaluación son comprender el ambiente de control. Eso. Y el ambiente de control, hemos dicho, nos va a dar el grado de la ética, la moral del gerente y la actitud eficaz y eficiente en relación a su formación profesional, de tal manera que irradie esa fuerza, esa fortaleza a todos los funcionarios de la organización. Entonces queremos comprender, dice, el ambiente de control en que opera la entidad. Puede ser un ambiente de control confiable, poco confiable. Y distinguir aquellos controles que directamente influirán en el enfoque de la auditoría a emplear y determinar si los registros contables y estados financieros se encuentran elaborados conforme a las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados, en forma general y en forma particular a los principios de contabilidad de sistema de contable presupuestario de la ley 1178
en base a los 8 componentes. Asimismo, los procedimientos contables están razonablemente elaborados. Entonces, brevemente, lo resumo esto. Debemos verificar los sistemas de información contable, por una parte, para ver fundamentalmente si nos pueden dar garantía sobre la confiabilidad de los controles internos. Eso sería, ¿sí? Pero específicamente dice que uno hay que ver, el modelamiento puede ubicarse en el tiempo dividido en 2 momentos. En el primero dice ver en la primera etapa que se van a considerar principalmente los aspectos relacionados con el ambiente control. Ya hemos hablado del ambiente control. Y en la segunda etapa se analiza el sistema en forma minuciosa únicamente para aquellos componentes donde se efectuará un enfoque de auditoría hacia los controles y no un enfoque sustantivo, ¿sí? Entonces, donde inicialmente podemos poner un ejemplo de donde nuestro enfoque, a partir del análisis del ambiente de control que dice, debemos enfocar en las pruebas de cumplimiento fundamentalmente en áreas donde dice pongamos mayor énfasis, un enfoque hacia los controles. El ejemplo típico es el manejo del efectivo a partir de lo que significa inicialmente, y lo más importante, los activos de carga, que son parte de la evaluación de los controles internos para determinar su confiabilidad en función del ambiente de control generado dentro de la organización. Y porque todavía no estamos entrando al enfoque sustantivo que precisamente nos ayuda a orientar el enfoque hacia los controles. Y hemos dicho varias veces para determinar la naturaleza, alcance y oportunidad que vamos a aplicar en el enfoque sustantivo. Por eso dice que en la oportunidad se necesitará lograr una clara comprensión del flujo de las operaciones y una evaluación sobre el diseño de aquellos controles que se determinarán como controles clave. Esto también de los controles clave creo que ya hemos explicado, ¿verdad? ¿Quién se acuerda qué son los controles clave? ¿Se acuerdan? Pues ya han estudiado. Ya, los controles clave son los que definen al sistema. Si quieren se anotan, pues, ¿no? Los controles clave son los que definen al sistema. Y en caso de fallar, falla todo el sistema. Entonces, si vemos lo que conocemos todos, el problema que surgió en el Banco de la Unión, cuando el señor Pari hizo desviación de varios millones de dólares, 5 millones de dólares se lo ha sacado, ¿sí? 35 millones de bolivianos se ha sacado. Ahí han fallado los controles clave, porque en la primera forma que ha sustraído, la primera vez que ha sustraído el dinero, ya debían funcionar los controles clave, ¿sí? Los controles claves, por si acaso, no son responsabilidad de una sola persona, son responsabilidad de varias personas y más que todo de varias actividades y operaciones. Entonces, el señor Pari podía sobrepasar, ignorar determinados controles, pero dentro del propio banco hay controles claves que esos controles jamás debían pasar. Entonces, definitivamente, la evaluación de los controles claves es fundamental, pero aquí viene un pero, ¿sí? Estamos hablando en el contexto de la ética y la moral en relación al ambiente de control de los funcionarios de la organización. Si en la organización hay un ambiente de control adecuado, que no solo se refiere, cuidado,
me estén interpretando incorrectamente. Les voy a explicar detalladamente. La próxima semana ya vamos a entrar, creo, al curso 1, 2, curso 3, curso 4, de que el ambiente de control no solo se refleja en la actitud ética y moral de la gerencia, en la eficacia y eficiencia de la gerencia, sino también en la estructura organizativa. Y aquí viene lo que voy a decir, lo que ha fallado en el Banco de la Unión, en la capacidad, en la formación profesional de los funcionarios, ¿sí? Porque paralelamente a que en la universidad aprende a manejar la técnica, en nuestro caso contable financiera, también implícitamente estás aprendiendo a un comportamiento ético y moral. Entonces, en particular, para empezar, el señor París no tenía formación profesional. Diría, no nos podría importar París, pero se supone los otros niveles ya, jefe de departamento, de unidad, departamento, subgerencia, hay gerentes con formación profesional. Y ellos, a partir de los controles clave, podían identificar ya que se les pase la primera, pero la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, imposible. Entonces, ¿qué ha pasado? No solo ha habido falla en los sistemas, sino falla humana. Y lo peor, falla humana voluntaria, ¿no? De mala fe. Es lo que ha fallado. Conclusión, entonces, los controles claves definen al sistema y en caso de fallar, falla todo el sistema. Y eso es relacionado, hemos dicho, con el ambiente de control, que básicamente dice, se refiere a que se deberá mencionar el compromiso existente de la gerencia, ese compromiso ético y moral, ¿no?, de la gerencia, para generar un ambiente favorable hacia la aplicación de los controles, ¿sí? Es decir, la importancia que la gerencia otorga a los controles y la exigencia que ejerce para tener información contable es importante, es imprescindible, porque en definitiva, si el ambiente de control es negativo a partir de la actitud de la gerencia general, los controles internos no van a ser confiables, peor los controles clave, y eso que implica con nuestro trabajo, que vamos a tener que profundizar a mayor detalle el examen y evaluación sustantivo que vamos a hacer de las diversas cuentas contables. Y por eso dice que en el contexto del ambiente control se debe expresar el grado de separación de funciones existentes, la responsabilidad de la gerencia y su participación en la toma de decisiones. Luego tenemos, si quieren pregunten, pero no tenemos el 163, que ya hemos comentado anteriormente. En ese criterio de lo que estamos viendo, vinculado los controles claves con el ambiente de control, debemos hacer el relevamiento de los controles. ¿Y qué quiere decir el relevamiento de los controles? Recordamos lo que decía, en la etapa preliminar se consideró el riesgo, la evaluación del riesgo preliminar, del riesgo inherente y de control. Hemos hablado del riesgo de control, a fin de que el control clave cumpla con las condiciones, ¿sí? Porque si falla el control clave, todo falla, ¿ya? Entonces es importante que hagamos el relevamiento de los controles y fundamentalmente ya les han debido enseñar en las materias de las otras auditorías que el relevamiento de los funcionamientos de los controles generales, de los controles clave, se hace a partir de flujogramas, ¿sí? Debemos tener en alguna materia algunos capítulos para enseñarles a manejar los flujogramas, ¿sí? No tenemos la materia en esa relación de aprender flujograma. Y dentro de ese contexto, además, dice que hemos hablado bastante, reitera la identificación de los controles clave potenciales, que dice deben reunir dos condiciones. Dice, ¿no? Los controles claves potenciales deben reunir
dos condiciones fundamentales: que proporcione satisfacción de auditoría relevante siempre que esté operando efectivamente, y que la proporcione de modo más eficiente que otros procedimientos. ¿Sí? Entonces, para que puedan comprender esto, que la identificación de los controles clave a partir de la aplicación de lo que hemos dicho, las actividades de relevamiento, las pruebas, ¿se acuerdan? Ayer hemos dicho las pruebas de cumplimiento. Hemos dicho las pruebas de cumplimiento se aplican para evaluar la palabra clave, la confiabilidad de los sistemas de control interno. Entonces, a partir de ese relevamiento de la confiabilidad en los controles clave, podemos con mayor certeza, facilidad, desarrollar ya todo nuestro MPA que estamos haciendo en la orientación a la definición del plan de trabajo de auditoría que vamos a definir a partir de todo este análisis. Por eso dice, esto proporciona de modo más eficiente que otros procedimientos, porque esta evaluación de los controles internos nos permite, nuevamente reitero, la evaluación en lo que significa la confiabilidad de los sistemas de control interno. Pero si quieren preguntar, preguntan nomás, ¿sí? Y además, ya les he dicho, ustedes saben esto, han llevado ya auditoría financiera o están llevando. Y hay buenos profesores de auditoría financiera. En ese contexto, pasaríamos a ver lo que es la evaluación. Los riesgos de auditoría dice que fundamentalmente se refiere a que la evaluación de los riesgos de auditoría que se ha efectuado en la etapa de la planificación, hemos hecho una evaluación de riesgos y de control, ¿se acuerda? Que hemos efectuado en la etapa de planificación de la auditoría estará directamente relacionada con la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría aplicada. Esto de la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría aplicar es lo que va a estar incluido en el programa de trabajo de la auditoría. Entonces, en ese contexto, más específicamente la evaluación de riesgos se refiere, dice, a identificar efectos del riesgo en el enfoque de la auditoría. La evaluación de los riesgos de auditoría va a estar directamente relacionada con la naturaleza, aquí hemos puesto naturaleza y alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría a aplicar. Una vez, dice, efectuados los riesgos inherentes y de control. Una vez efectuada la evaluación de los riesgos inherentes y control y de la elección y conocido el riesgo de auditoría, se debe evaluar las varias combinaciones y procedimientos a ver cuál es el conjunto más eficiente que satisface los objetivos cada una de las afirmaciones. A una muchacha le gustaba ayer las afirmaciones. A ver, háblame ahora de las afirmaciones. Creo que eras vos, Maritza. Alguien ayer habló 2 o 3 veces de las afirmaciones. Entonces yo les pregunto, ¿qué son las afirmaciones? Licenciado, son las aseveraciones que realiza la entidad o afirmaciones, bueno, afirmaciones, aseveraciones, aserciones que En realidad no la entidad, la gerencia general. Y a ver un ejemplo específico de una afirmación. Integridad. No, más específico. Uno relacionado a la integridad ya. Uno que sea parte de la integridad. ¿Qué nos dice en relación a la integridad? Te voy a ayudar. ¿Qué nos dice el gerente en relación a la integridad en la cuenta, cuentas por cobrar? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos va a decir el gerente en su afirmación a cuentas por cobrar? Ya está pues la respuesta, integridad, dices. Ya está pues respondido, dilo. Que todas las cuentas... Ya, dime nomás.
Que todas las cuentas por cobrar están registradas ahí, es decir, que están registradas y están íntegramente registradas. Ya, está bien. Lo que nos diría el gerente general en su afirmación, que el saldo de la cuentas por cobrar que figura en los estados financieros, comprende la totalidad de las cuentas por cobrar que tiene la organización. Ahí está. Es una afirmación. Entonces, en ese contexto dice que debemos evaluar e identificar específicamente los riesgos de control en referencia a lo que significa las afirmaciones de la gerencia general. O sea, puede suceder lo siguiente, ¿ya? Que el gerente general dice, están registradas todas las cuentas por cobrar, pero ya nosotros en la evaluación del control interno habíamos determinado que hay importes que no están registrados adecuadamente, correctamente, e incluso algunos ni siquiera registrados. Entonces el gerente está mintiendo. Y por si acaso los gerentes mienten, ¿ya? Mienten. Pero no nos importa a nosotros mucho, o sea, nos importa, preocupa, pero las afirmaciones del gerente en cierta manera nos libera de responsabilidad, ¿sí? Porque en un caso alguien nos dijera, después que hemos determinado, presentado el trabajo, el dictamen, y alguien nos dijera del directorio, ¿y por qué no han dicho de esta cuenta por cobrar importante que no está en el balance? ¿Qué le vamos a decir nosotros? Nosotros hemos desarrollado nuestro trabajo de acuerdo a normas, principios de auditoría. Ese saldo no hemos encontrado, pero aquí viene. Pero además el gerente nos ha dicho que todo está contabilizado y por tanto nos liberamos de toda responsabilidad. O sea, mienten los gerentes, pero nos ayuda a nosotros en nuestro trabajo, ¿sí? Entonces está estrechamente vinculado a tres conceptos, ¿no? Que es este que hemos visto, ambiente de control, 162, 163, relevamiento de los controles y identificación de los controles clave potencial. Esos tres conceptos, ¿no? Ahora ya pasaríamos ya al 1.7. A eso ya lo hemos visto, evaluación. Reiterar y yo me estoy rayando. 1, verificamos el ambiente control, eso. El relevamiento de los controles y los controles claves potenciales. Esos tres puntos específicos. Y eso lo hemos detallado, hemos explicado. Ahora sí, eso también, los riesgos hemos explicado. Y ahora lo que dominan ustedes, las consideraciones sobre significatividad. Y nos dice la significatividad. También lo pueden aclarar ustedes. Yo lo voy a poner también para ustedes. La significatividad y la materialidad. Por eso tienen que tener su cuaderno a su lado. En la planificación de la auditoría implica considerar el nivel de error o irregularidad que puede existir sin distorsionar los estados financieros. La naturaleza, dice, el alcance de los procedimientos de auditoría son mejores planificados o son mejor planificados y resultan más efectivos cuando podemos determinar la significatividad o materialidad. Los miembros del equipo de auditoría están mejor informados acerca de lo que se considera significativo y por consiguiente se reduce el énfasis sobre los ítems significativos. Esta parte hay que explicar, ¿no? El auditor puede determinar, dice, qué es significativo y en qué, esta es la palabra importante,
¿Y en qué va a poner énfasis? Porque ustedes saben que cuando hablamos de significatividad y materialidad, que son desviaciones en los procesos, operaciones, actividades que puedan afectar a los saldos presentados en el balance, ¿cuándo podemos poner y debemos poner énfasis? Cuando estas desviaciones afectan a la opinión del dictamen que vamos a emitir, se constituyen en salvedad. Entonces, eso es lo referente al énfasis. Entonces, dice acá lo más importante, bien importante esto, alguien me preguntó en el otro curso, ¿y cómo determinamos la significatividad y materialidad? Por eso decimos, no existen criterios rígidos sobre los cuales basar la evaluación de la significatividad para los estados financieros tomados en su conjunto, o para evaluar la significatividad de cuentas, rubros o ítems individuales. En todos estos aspectos prima el criterio profesional, sin embargo es útil considerar algunos aspectos que vamos a ver, ¿no? O sea, nos está diciendo que no hay fórmulas, no hay criterios estándares que podemos aplicar a todas las empresas en la definición de lo que significa la materialidad, la significatividad. Pero dice, y que afecta obviamente en alguna parte a los estados financieros, ¿no? Debemos considerar, dice, para ver la materialidad, significatividad, la naturaleza de los ítems, la magnitud y efectos de los ítems, considerando en relación a los ítems. Y ejemplo pondremos que almacenes, ¿no? Dice la magnitud y efectos de los ítems. En almacenes se maneja bastantes recursos materiales, ¿verdad? Debemos considerar en la determinación de la materialidad, dice, monto absoluto del ajuste en sí mismo, magnitud con relación a los montos de los estados financieros o exposiciones necesarias, ejemplos, sacar porcentajes de la clase de activo, pasivo, ingresos, gastos, activo, pasivo corriente, activo, pasivo, total activo, pasivo, ventas, resultados netos del ejercicio, patrimonio neto. Lo he leído rápido porque quiero que me pregunten, ¿ya? A ver. Yo les haré la pregunta, ¿no? Y en base a qué determinamos entonces la materialidad, significatividad de una desviación. Ejemplo, más fácil. Hemos encontrado un desfalco en tesorería de 100.000 bolivianos. Entonces, ¿es material o no es material? ¿Tiene significatividad? No tiene significatividad. ¿Califica para el dictamen? No califica para el dictamen. A ver, ¿quién me puede responder? Y les ayudo acá, con esta otra parte, para que me puedan responder. Dice, la experiencia indica que el porcentaje utilizado para las mediciones anteriores con objeto de evaluar la significatividad oscila entre el 2 y el 5% a criterio del auditor, cuyo efecto se mide en los índices financieros. Ahora, con esa ayuda, en el ejemplo que hemos dado de que hay un desfalco en tesorería de 100.000 bolivianos, ¿cómo vamos a determinar su significatividad, su materialidad y su efecto en el dictamen o solo para fines de control interno? ¿Cómo haríamos? Ya pues, alguien. Ya, rápidamente, como el tiempo nos está pisando y tenemos que acabar este tema, 2 puntos no me hacía falta. Entonces, para empezar, dice que hay que utilizar un estándar entre 2 y 5% en relación a clase de activos. ¿Qué clase de activo estamos hablando específicamente? De caja, ¿verdad? Dinero en caja, ¿sí? Entonces,
100.000 bolivianos, ¿cuánto significa del saldo que tenemos en caja? Por decir que tenemos en caja 1.000.000. Caja bancos, ¿no? Obviamente, 1.000.000. 1.000.000. Saquen el 2%, nos daría 10.000 bolivianos. Ah, no, perdón, estoy mal ya. 20.000, 100.000 primero. Ahora dividan 100.000 entre 1.000.000. Es el 10%. Y el otro caso sería, no sé qué está pasando. Sería que 100.000 es, a ver, ¿cuánto? Yo estoy mal, ¿sí? 100% está bien, sí. Ahora, la empresa tiene 100 millones. Ahora saquen el 2%. O sea, los 100.000, ¿cuánto es de 100.000? De 10 millones pondremos, no seremos exagerados. ¿Cuánto es los 100.000 de 10 millones? ¿Cuánto es, niña? ¿Cuánto es? Sacamos 5 ceros. 200.000, licenciado. No, en porcentaje, ¿cuánto es? Ya, 100.000 de 10.000, ¿cuánto es? ¿Cuánto me has dicho? 100.000, ¿cuánto es de 10 millones? 1%. Correcto. 1%. Entonces, ustedes son los auditores y dice que la experiencia nos dice que para considerar material debe estar en un margen del 2 al 5% de experiencia. No es ninguna norma, ¿no? Por eso dice a criterio del auditor. Entonces, para la empresa A, esta es la empresa A y esta es la empresa B. Si estamos haciendo en la empresa A la auditoría, 10% se ha disparado pues del 5%. Entonces, para esta empresa, este importe de 100.000 califica para el dictamen. Es una salvedad para el dictamen. ¿Ya? En cambio, para la empresa B, estos 100.000 es solo 1%. Está entre el margen de 2 y 5. No califica para el dictamen, solo va al informe de control interno. ¿Sí? Es muy importante esto que lo conozcan porque van a trabajar con esto ya en su vida profesional cuando se inicien como auditores juniors, van a ver esto, tienen que aplicar y tu supervisor te va a decir, por decir vos le dices, hay un desfalco de 100.000 y tu supervisor te va a decir, ¿es material? ¿Qué le vas a decir vos? Ya sabes, decir que hay un margen estándar entre los auditores de 2.5% y este sale 10% en relación a las disponibilidades, sí, califica al licenciado, le dices, es material. Ya seguimos, poquito nos falta ya. Pero si quieren preguntar, no hay problemas, pregunten. La administración del trabajo es fácil, ¿no? Entonces ya hemos visto en la definición de los tiempos, cuánto de tiempo dedicamos y acá hay que poner de cuándo a cuándo, la ejecución de cuándo a cuándo y el informe de cuándo a cuándo.
Y esto también que va a dar la próxima semana el examen, está acá la distribución de tiempos para el jefe, cuánto va a dedicar a planificación, a ejecución y al informe. Y el director, el auditor A y el auditor B. Ya están estudiando bien y es fácil van a dar el examen. También la fecha de presentación del informe es que el informe del auditor debe ser remitido a la Contraloría simultáneamente al envío a la máxima autoridad de la entidad. Falta acá al directorio también. Eso aumenta. Los estados financieros y las notas correspondientes deben ser remitidos junto al informe de auditoría dentro de los 3 meses de finalización del ejercicio fiscal. Entonces, dentro de los 3 meses de finalización del ejercicio fiscal, eso ya no sirve. Ahora, anótense, es hasta el 28 de febrero de la gestión. Ha cambiado la norma, es ahora hasta el 28 de febrero de la gestión se debe entregar los estados financieros más el informe de confiabilidad del auditor interno, con las notas correspondientes, etc. 10 dice, el desarrollo de un enfoque efectivo y eficiente que responda a los riesgos determinados, además requiere la señalización, dice, ¿no? Selección, perdón, de procedimientos que proporcionen un nivel adecuado de satisfacción de auditoría con la menor inversión posible de los recursos. ¿Qué quiere decir satisfacción de auditoría? ¿Quién me va a decir qué quiere decir satisfacción de auditoría? Saben, pues ya han estudiado. Cuando estás revisando una cuenta, por decir, cuentas por pagar, ¿para qué estás revisando? Para satisfacerte. ¿Satisfacerte de qué? De su confiabilidad. Entonces, si te satisfaces de la confiabilidad del saldo de la cuenta, en cuentas por pagar a los proveedores, y si te has satisfecho correctamente en base a todo el análisis que has hecho y a los procedimientos que has utilizado, ya estás capacitado para decir, la cuenta de bolivianos 1 millón de cuentas por cobrar que figura en el balance, presenta razonablemente su situación. Ya estás dictaminando sobre esa cuenta porque estás satisfecho, satisfecha con el análisis que has efectuado sobre la confiabilidad de la cuenta. También dice, se deberá documentar en términos generales el nivel de confianza planificado en los controles. Ya hemos dicho eso, buscamos, ¿no? La confiabilidad, el grado de confiabilidad de los sistemas de control interno. Los procedimientos específicos requeridos para las áreas de mayor riesgo y para la toma de que requieran una atención especial. Entonces, determinar las 3 palabras mágicas, ¿no? La naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos para las áreas de mayor riesgo, dice, ¿no? Que vamos a aplicar en forma específica, que requieran una atención especial. Además, ¿cómo se obtendrá la confianza de los controles si esto se realiza a través de pruebas detalladas de cumplimiento de controles clave y otro tipo de procedimiento? Se debe documentar, dice. O sea, ¿por qué estoy poniendo así? Porque ya hemos hecho esto, ¿ya? Ya hemos hecho eso, la evaluación de los controles internos. Y además, por último, dice, se debe ver la naturaleza general de los procedimientos sustantivos, especificando en términos generales si serán procedimientos analíticos, pruebas detalladas o de transacciones o de saldo, ¿sí? Entonces, todos estos procedimientos, por si acaso en el libro que tienen, hay un capítulo bonito, amplio, que no vamos a avanzar, pero ya les adelanto que hay. También como parte de MPA tenemos los estados financieros que ha presentado la gerencia. Se debe presentar los estados financieros de la gestión auditada
como base para la aplicación de distintas herramientas que se utilizarán en la revisión analítica. También el MPA debe contener los criterios contables referentes a que se debe detallar los criterios contables aplicados en la elaboración de los estados financieros. Eso ya sabemos, ya hemos estudiado. Teóricamente, al hacer las otras etapas de la planificación, entonces ya sabemos cómo es. Y entramos ya a lo concerniente al análisis por rubros, que nos dice que en base a la evaluación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2005, no importa el año, y de las observaciones resultantes de la evaluación de control interno, este es bien importante, que no hace el auditor externo por si acaso, administrativo contable, se determinará la evidencia directa y validez de las transacciones y saldos incluidos en los registros contables, que serán realizados y analizados por ciclos de transacciones y algunos rubros que requieran una atención específica. De todo este proceso vamos a aterrizar en el programa de trabajo. En el programa de trabajo señalamos y decimos que el memorando de planificación se hará referencia a los programas de trabajo de la auditoría, ¿sí? En el MPA ya tiene que estar el programa de trabajo, los cuales deberán contener los objetivos y procedimientos que serán aplicados en la siguiente fase de la auditoría, es decir, la ejecución propiamente dicha. En ellos, dice, se detallarán los procedimientos específicos para el examen de cada área o componente seleccionado para realizar las diferentes pruebas de auditoría. Estas se refieren a la forma como se obtendrá las evidencias. ¿Para qué hemos dicho? Para que te quedes satisfecho, para la satisfacción de el que está haciendo la auditoría. El 15 tenemos entonces, ya hemos visto, que es propiamente la ejecución del trabajo. En esta etapa dice, corresponde la aplicación de todos los procedimientos descritos en los programas de trabajo y donde se evalúan las distintas evidencias de auditoría para concluir sobre la razonabilidad de las afirmaciones de los estados financieros. Documentación de la comunicación de los resultados de auditoría. Y aquí nos dicen la CNAG, porque estamos haciendo auditoría de confiabilidad en una entidad gubernamental, por si acaso se puede hacer auditoría de confiabilidad en una entidad privada que lo realizan los auditores internos. Las normas de auditoría gubernamental, dice, establecen la forma en que se comunicarán los resultados de la auditoría al tratar sobre la comunicación permanente de los resultados en forma escrita durante la ejecución de la auditoría, definiendo la significación de ellos suficientemente evidenciados al completar la auditoría. Y por tanto dice la emisión de un informe conteniendo los hallazgos, conclusiones y recomendaciones, así como el criterio de evaluación utilizando documentos que deberán ser remitidos al titular de la entidad para su asistencia en cuanto a los resultados de presentación de un cronograma de implementación de las recomendaciones. El cronograma de implementación de las recomendaciones que debe ser elaborado obviamente por el gerente general en coordinación con el auditor general para determinar los responsables de la implementación y las fechas para su cumplimiento. Y por último, yo he elaborado un modelo de memorándum de planificación de auditoría de una unidad donde yo trabajaba. Y les digo, el Seguro Social Universitario, yo era el gerente general, y con los auditores hemos elaborado un memorándum de planificación de auditoría que está en el libro, en el apéndice D. ¿Para qué he hecho eso? Para que cuando ya estén trabajando en su vida profesional y alguien les hable de el MPA, ustedes
puedan ir en forma sencilla, didáctica, a ver un modelo real, no un modelo teórico real, en el cual pueden extraer información y más que todo trabajar como modelo para elaborar el que se quiere del MPA en la entidad u organización donde están trabajando. Sí, un poco hemos corrido al último, pero teníamos que concluir esta parte. Si hay preguntas, lo pueden hacer, y si no, la próxima clase me hacen preguntas. La próxima clase es el miércoles, que vamos a dar el control. El miércoles 15 vamos a dar el control. Va a ser 45 minutos. Lucila les va a hacer llegar la información detallada, por qué medio van a recibir el examen, cómo tienen que devolver el examen, y siempre una copia a Lucila y el original a mi persona. Y de todas maneras, cualquier duda, cualquier consulta, háganlo a Lucila y yo con ella voy a coordinar. Si no hay más preguntas, vamos a quedar acá y nos vemos alegremente el día miércoles. Bueno, hasta luego, hasta pronto, hasta luego, adiós. Algo díganme. Hasta luego.